casa, este es mi hogar, un lugar seguro para volver a empezar. Somos Bethesda, somos familia, un lugar de restauración para volver al primer amor. Cristo es el centro, Bethesda, un lugar de encuentro con Dios. Buenas tardes a todos, a todas, el Señor les bendiga. Para mí es un honor estar con ustedes aquí esta tarde compartiendo la palabra aquí en Bethesda. Ya llevo algunos días compartiendo la palabra en este lugar. Creo que la primera vez que vine fue a un encuentro soltero y solteras. No sé si alguien estuvo aquí y que ahora está casado o no. O el Señor todavía no ha respondido. Y lo otro, yo les decía en broma a los pastores que ahora me subieron de nivel porque me invitaron al día domingo, entonces ya me subieron de nivel espiritual. Mi nombre es Marcelo Late, soy pastor bautista ya desde el 2018. Efectivamente, pastoreé en la primera iglesia bautista de Concepción, así que me trasladé el año pasado a Santiago, donde estoy congregándome por ahora en la iglesia de Parque Apoquindo. No estoy pastoreando aún, pero espero en el futuro también a ver si el Señor abre alguna puerta por ahí. Gracias a Dios me ha dado la bendición de servir en la iglesia en diferentes lugares y como les decía, para mí es un honor estar aquí compartiendo la palabra también con ustedes. Y sobre todo un tema tan tremendo que tiene que ver con el discipulado que ustedes le han llamado radical, ¿no es cierto? Es un tremendo tema, sobre todo en el día de hoy. Yo me acuerdo del tiempo de mi propio crecimiento espiritual. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esos primeros días. Los que son más nuevitos a lo mejor están en ese proceso, pero los que ya llevan un tiempo a lo mejor se acuerdan de ese proceso de crecimiento donde pasaban horas orando, leyendo la palabra y después, no sé, algo pasó y nos desinflamos. Otras veces volvimos con fuerza, ¿no es cierto?, a crecer de nuevo y después algo pasó en la vida y de nuevo nos desinflamos. Lamentablemente, esa es una noticia para nosotros. No todo en la vida va en su vida, ¿no es cierto? Todos sabemos que la vida tiene vueltas, decimos nosotros. Mi mamá decía eso, la vida tiene vueltas. Pero también significa crecimiento. Yo prefiero ver el discipulado como una especie de espiral que va creciendo, que va llegando a los mismos lugares, pero siempre con un poquito más de aprendizaje. Recuerdo esos días cuando con toda la pasión llegaba y hacía cosas un poco locas y después me daba cuenta en qué me metí. No sé si a alguna le ha pasado eso, en qué me metí en esta. Si hubiese sabido no lo hago, ¿no es cierto? Pero recuerden que la radicalidad tiene que ver un poquito con eso de las raíces. Ustedes saben que la etimología de radical viene de raíces, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, al profundizar nuestras raíces, también eso nos permite avanzar y seguir y enfrentar la vida de una forma distinta. El problema es que en nuestra sociedad, a veces los que son radicales son los que más se transforman en fundamentalistas. Son los que más de repente empiezan a dañar a los demás. ¿Por qué? Porque son radicales.
Ese es el tipo de radicalidad que nos pide el Señor. Entonces yo quería hablarle un poquito de eso porque finalmente, por el hecho de querer ser radical, a veces terminamos dañando a la otra persona. Entonces, fíjense que esa imagen que está ahí, la pensé colocando o pensando en ese pasaje de Jeremías, cuando dice, bendito el hombre o el ser humano que confía en él, en el Señor o en Jehová, porque será plantado, será como un árbol que está plantado ¿dónde? Junto a aguas, corrientes de agua, perdón. Y ahí es donde prosperará, fructificará y crecerá, y aunque venga la sequía, aunque vengan los problemas, aún seguirá con la hoja verde y seguirá dando fruto. Y como decíamos, todos sabemos que pasamos por cosas. Fíjense que les quiero contar esta anécdota. Quizás aquí no la he contado antes no la cuento mucho porque no me gusta hablar mucho de mí, pero cuando el Señor me llamó al pastorado, antes de eso, yo pasé por un año muy complejo, muy difícil. Ese año se enfermó mi madre, tuvimos el famoso terremoto del 2010 en el sur de Chile, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de ese? 8.8. Además, se enfermó mi madre, como yo le decía, mi padre también se enferma, él fallece en ese tiempo también, empiezo a tener problemas en la pega y es como que todo se pone negro, como que y viene una, tras otra, y uno dice, oye, parece que el Señor se ensañó conmigo. parece, ya, suéltame un poquito, ¿no es cierto? Hay un meme, no sé si se acuerdan de ese meme que dice que el Señor le da las mayores batallas a los que son más fuertes, ¿no es cierto? Y después aparece que a mí me confundió con Rambo porque me da demasiadas batallas, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué? En medio de ese momento oscuro se acerca un amigo, un buen amigo. Él todavía sigue siendo líder de jóvenes, de adolescentes principalmente, trabaja con adolescentes con su esposa en el sur. Y me ve más o menos nomás en el trabajo, éramos colegas en ese tiempo, y me dice, ya vamos a caminar. Se puso medio carismático pues. Entonces me dijo, vamos a caminar a una plaza que estaba cerca, fuimos a caminar, y él me dice, ¿sabes qué? Yo creo que el Señor está preparando tu corazón pastoral. Y ahí uno se da cuenta cómo obra el Señor. Pero no solamente en las dificultades, que en medio de la dificultad también hay una luz de esperanza. También hay un llamado y también hay un propósito. Pero además, que el Señor usa a la comunidad para ayudarnos a crecer y ayudarnos a tener un propósito en la vida. Este no es un discipulado que se hace solo, no tiene que ver solo conmigo. ¿Sabes qué? A veces yo pienso que en la iglesia como que pareciera que pensáramos puras individualidades nomás. Y como que se trata de mí, como que ojalá me reconozcan a mí, ojalá que mi prédica me la encuentren buena al final, ¿no es cierto? Pero fíjense que la vida de la iglesia es mucho más que eso. La vida del discipulado es mucho más que eso. A mí me gusta decir que el Espíritu Santo nos sobrepasa a todos nosotros y como que nosotros estamos en el movimiento del Espíritu. Pero nosotros no lo guiamos. ¿Me explico? ¿Me siguen o no? Entonces, más que eso, yo le agradezco a ustedes o cuando me ha tocado predicar, le agradezco a los demás por sus oraciones. Porque yo les digo, el que yo esté aquí no depende de mí, depende de sus oraciones. Depende del ministerio de la iglesia, depende del compañerismo, depende de ese amor que nos tenemos unos a otros y del Espíritu de Dios se manifiesta. Entonces no se trata de mí o no se trata de usted solamente, sino que se trata de una comunidad donde el Espíritu Santo se manifiesta. ¿Y saben qué? Que Jesús precisamente en este llamado radical
viene a transformar esa idea. Viene a decir que nuestra vida no se trata de destruir, sino de construir. Que no se trata de sospechar, sino de vivir en confianza en Dios. No se trata de la ira ni de la violencia, sino que del amor de Dios en medio de nosotros. No se trata de la violencia que vivimos muchas veces en nuestras poblaciones, sino que trabajar por la paz de Dios en medio de nosotros. Y en medio de esas dificultades, en medio de las problemáticas de nuestra vida, Dios se hace presente para consolarnos. Ser radical entonces, vivir una vida transformada bajo el Evangelio de Cristo para vivir como Él vivió y para amar como Él amó. Todos juntos. Aquí es donde yo digo, tengo una nota, no, estoy bromeando. Digo, dígale al hermano que está al lado, Dios te ama. Entonces, dicho de otra manera, hermanos, hermanas, el discipulado radical no comienza con usted ni conmigo, sino comienza con el plan de Dios, con lo que nosotros llamamos la misión de Dios. Dicho de otra manera, el discipulado cristiano comienza con Jesús, no con nosotros. Y por supuesto, en el poder del Espíritu Santo. Ahí están los 3 puntos que ustedes ven en pantalla, que tienen que ver con los 3 temas que vamos a abordar hoy día, que tienen que ver con el discipulado radical que comienza con Jesús, el discipulado radical que es impulsado por el Espíritu Santo, y que este Espíritu, usándonos a nosotros, transforma realidades. Y eso es lo que vamos a ver un poquito hoy día. ¿Me siguen? ¿Les parece o no? Amén. Vamos al punto 1 y quiero leer el versículo de Lucas, para que lo busquen en sus Biblias. Ahí está un poquito pequeño, pero lo voy a leer. Lucas 4, del 16 al 21, que es esta famosa y bonita imagen, Jesús entrando a la sinagoga, como dice el texto, como era de su costumbre, después de haber ido al desierto, sido probado. Dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Después volvió del desierto en el poder del Espíritu. Después, antes había sido bautizado y el Espíritu Santo había descendido sobre él, ¿se acuerdan? Y del cielo aparece una voz que dice, o se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Pero aquí ya empieza su ministerio y entra a la sinagoga y le dan el libro del profeta Isaías, que era un rollo. En ese tiempo el profeta Isaías era un rollo, y lo desenrolla y empieza a leer en lo que hoy día nosotros conocemos como el capítulo 61, los 2 primeros versículos, y dice así Lucas: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias o buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y dice que después, luego enrolló el libro, el rollo, ¿no es cierto? Se lo volvió al ayudante y se sentó. Recuerden que los maestros del tiempo para enseñar se sentaban. Y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia o delante de ustedes. Fíjense que Jesús, con esta imagen tomada del Antiguo Testamento, dice: aquí empieza mi ministerio, y esta es la definición de ese ministerio. ¿Cuál es la definición de Jesús de su propio ministerio? Fíjense los verbos. Después de obviamente ser ungido por el Espíritu de Dios, anunciar buenas nuevas ¿a quiénes? A los pobres. Proclamar libertad ¿a quiénes? A los cautivos. Dar vista ¿a quiénes? A los ciegos, a los que no ven. A poner libertad, liberar a los oprimidos.
pero también pregonar el año del favor del Señor, o sea, el año de la gracia, que es una gracia que ya no termina, ya no es cada 50 años, sino que ahora es una gracia que permanece. Una gracia que está entendida para todos. Y si este es el ministerio de Jesús, también es el ministerio de la iglesia. Entonces, por lo tanto, el discipulado se enmarca, un discipulado radical, en el ministerio de Jesús. Se enmarca en este llamado de Jesús a proclamar su evangelio a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a anunciar las buenas noticias o el evangelio a los pobres. ¿A quién? A pregonar el año de la gracia abundante, la gracia, ya a mí me gusta decirlo, obscenamente, no hay cómo decirlo de otra forma, pero lo voy a decir así medio feo, pero es obscenamente graciosa. Pura gracia para nosotros. Hermano, hermana, quería hacerles un comentario con este punto, pero por favor pónganme atención. Si no fuera por esa gracia de Dios, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Ninguno de nosotros. Y por eso nosotros tenemos que extender esa gracia a otros. Por eso no puede ser un discipulado radical que destruya o incluso aplasta a los demás, sino que los levante. No puede ser un discipulado que en el fondo ataque al otro, sino un discipulado que potencia a los demás. A los chilenos se nos acusa muchas veces de ser chaqueteros. No sé si habían escuchado esa expresión. Chaquetero, Pastor Pablo, y para los que no conocen esa expresión, la puedo explicar. ¿La conocen o no? ¿No? Ya. Algunos, ya. Pero yo les voy a explicar. Ser chaquetero significa que tira para abajo. Esas personas que tiran para abajo, que ven a alguien subir y como yo quiero que esa persona no sube, uno la tira para abajo. ¿Se entendió? Entonces nosotros a eso le decimos en Chile, en buen chileno, chaquetero. ¿Se entendió ahora, no es cierto? Tirar para abajo a alguien. Nosotros no estamos llamados a eso, estamos llamados a potenciar a los demás y si el otro crece, mejor para mí, porque si el otro crece, yo también crezco. ¿Por qué no alegrarme con el otro en ese discipulado? Y ahí es donde Jesús nos muestra otra forma de discipulado que tiene que ver con la gracia, con el potenciar a los demás, con un proceso transformador que no es como el mundo nos dice que tenemos que ser individualistas, sino al contrario, nos llama a ir y a ser discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y también enseñándoles todas las cosas que Él nos enseñó. Por lo tanto, el discipulado no se trata solo de mí y de mis cosas, sino que se trata de Jesús y que se extiende hacia los demás. ¿Estamos pensando en los demás, por ejemplo? Pero también es una transformación completa de nuestro ser como seres humanos, completa, desde lo más profundo de nuestro corazón. Como decimos nuevamente en Chile, las mujeres, me voy a ir a pegar una estucadita, dicen. ¿Sí o no? Eso es cosmética. Si me voy a pegar una estucadita es arreglarse un poquito, una manita de gato, ¿no es cierto? Bueno, el discipulado no es una manito gato. No es un fashion emergency, sino que es una transformación completa del ser nuestro a la imagen de Jesucristo. Son cambios profundos, pero también eso implica no solamente cambios nuestros, sino de la iglesia como comunidad. Por eso yo les decía, es tan importante pensarlo como en forma comunitaria, pero también como vemos a la comunidad alrededor, que muchas veces, si ustedes lo saben muy bien, es violenta. Se ven cosas que a uno no les gustaría ver. Y aquí estoy hablando de percepciones, solo de percepciones, no estadísticas. Pero nuestra sociedad pareciera, las personas lo dicen, que se ha transformado más violenta.
Un mundo tremendamente individualista, que busca por el bien personal en vez del bien del otro. Ahí es donde la comunidad de Jesucristo puede ser contracultural, contracorriente y mostrar un modelo distinto para todos. Pero en ese sentido nuestra comunidad tiene que ser, también ese discipulado tiene que ser sacrificial. Sacrificial de lo que nosotros podemos hacer, no solamente para sacrificar nuestro yo, para que Cristo viva en nosotros, sino para que también podamos llevar este evangelio a otros. Significa dar tiempo. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen un llamado del Señor? Y lo han dejado un poco de lado para eso mismo. Y estoy hablando de llamados reales, o sea, todos los llamados son reales, pero me refiero de esos llamados que tienen que ver con tomar un compromiso mayor, por ejemplo, el pastorado o a las misiones. Hay alguno que lo ha dejado ahí de lado y se está haciendo como decimos en Chile nuevamente, el leso o la lesa. Sacrificarnos por los demás, dar nuestro tiempo, nuestra vida. Segundo punto, el discipulado radical es impulsado por el Espíritu Santo. Lucas 4 del 18 al 19 nuevamente lo voy a leer, aunque ya lo habíamos leído. ¿Lo podemos leer juntos? ¿Está ahí? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Jesús mismo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque por cuanto me ha ungido. Fíjense que Jesús mismo promete el nuevo Consolador, ese otro Consolador, para que estuviera con nosotros siempre. Fíjense que ese movimiento de algunos discípulos que después de la muerte de Jesús se atemorizaron, algunos incluso volvieron a su pega, ¿se acuerdan que estaban pescando y Jesús los fue a buscar allá, a Galilea, donde estaban pescando? Se toma un buen desayuno con ellos y aún así Jesús los va a buscar en su amor, en su gracia. Quizás cualquiera de nosotros lo que hubiésemos hecho con ellos, que se vayan. Él les da una nueva oportunidad y los va a buscar. Después de Pentecostés, que Jesús le había dicho, cuando venga poder sobre ustedes, me serán testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí, después de ese Pentecostés, cuando viene el Espíritu del Señor, aproximadamente unos 50 días después de la Pascua, ese movimiento se transforma de un movimiento temeroso a uno que transforma las realidades, un movimiento misionero con alcance global. El Espíritu guiando a esa iglesia, empoderándola, pero no de cualquier forma, sino de la forma en que Jesús quería que fueran empoderados. Salen de su zona de confort para predicar el Evangelio. Bueno, son perseguidos, pero al ser perseguidos tienen que salir y tienen que seguir saliendo. Algunos van por aquí, por allá predicando. En Antioquía, por ahí una iglesia, se produce un avivamiento porque llegaron unas personas que ni siquiera sabemos su nombre y empezaron a predicar. Cuando había el avivamiento, llega Bernabé, después va a buscar Bernabé a Pablo y se produce todo un movimiento del Espíritu que no tiene que ver con lo individual solamente, sino que es Dios guiando. El Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo nos sigue moviendo y guiando, impulsando hoy. Una de las particularidades que nosotros decimos en la iglesia contemporánea evangélica, digámoslo así, es que nosotros creemos que eso que pasó en el primer siglo pasa hoy día también. Nosotros no creemos en la discontinuidad,
entre el primer siglo y el de hoy día, sino creemos que el mismo Señor que nos llamó el primer siglo es el mismo de hoy, el mismo Espíritu que operaba en el primer siglo es el mismo de hoy. Entonces nos sigue impulsando, nos sigue guiando, nos sigue empoderando. Pero hermanos, hermanas, nos empodera, pero no como el poder humano. Quiero que me pongan atención a esto, por favor, no como el poder humano. No tiene que ver con estos instrumentos del demonio, con armas, con balas, con tanques, con misiles, con drones. Ese no es el poder del Espíritu Santo para nosotros. Nada de eso. Yo digo que todas esas realidades no son parte del plan original de Dios. Son instrumentos del demonio, digo yo. Sino que es el poder del amor de Dios transformándonos y transformando el mundo. Nos empodera para reflejar a Cristo. Un Cristo que lleva paz, que lleva un evangelio de esperanza, de restauración, de salvación a las personas. Yo de repente pienso en mi propia vida y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y pienso cuánto el Señor ha transformado mi vida. Si no lo creen, yo era bien tímido cuando era más joven. Cuando estaba en el colegio era sumamente tímido, me costaba hablar en público. Y aquí estoy. El Señor primero me hizo profesor, que eso para mí era ya algo grande, y después me llamó a la iglesia, a liderar, después al pastorado. El Señor hace cosas que de repente ni siquiera las imaginamos. La pregunta es que, ¿cuál es la visión de Dios en ese sentido para su vida? Y aquí es donde quiero dejarle un breve resumen, espero que se vea, no sé si se va a ver ahí, que tiene que ver con qué hace ese Espíritu en medio de nosotros. ¿Qué hace ese Espíritu? ¿Se ve o no se ve? Sí. Se ve un poquito, pero si no, después lo pueden pedir. Pero es este resumen de lo que la obra del Espíritu en medio de nosotros. Quiero dejárselo con ustedes porque a veces yo creo que hablamos poco del Espíritu, aunque yo sé que aquí se habla y se ha hablado harto del Espíritu, pero tenemos que volver a hablar del Espíritu y cómo es el Espíritu, la presencia de Jesús en medio de nosotros, la presencia de Dios en medio de nosotros. Y una presencia especial que nos sobrepasa, que no la podemos controlar, que va mucho más allá de lo que nosotros podríamos hacer. ¿Qué es lo que hace este Espíritu? Este Espíritu aconseja o recuerden que les dice a los discípulos y Él les recordará todo lo que yo les he dicho, pero también guía, le habla, convence de pecado, escudriña los corazones, nos conoce inclusive a nosotros, nuestros corazones, pero también el de Dios, porque está en Dios, enseña, habita en nuestros corazones, da vida. Recuerden que Él es el dador de vida. Antiguamente se le llamaba al Espíritu el Espíritu de vida, porque Él es el que vuelve a dar vida cuando hay muerte. Clama, pero también da testimonio. Tiene deseos, en el sentido de que Él reparte también los dones como Él quiere. Ayuda, intercede, da fuerzas, pero también lo podemos entristecer con nuestro pecado y también lo podemos apagar cuando no escuchamos su guía. Pablo les dice a los tesalonicenses, ¿no es cierto? No apaguéis el Espíritu. No apaguéis el Espíritu. Uno de los problemas de nuestra iglesia a veces es que no queremos ser pentecostales. Entonces, como no queremos ser pentecostales, dejamos el Espíritu allá relegado. Pero es ese Espíritu, esa presencia de Dios, las que nos puede dar creatividad, nuevas ideas, nuevas visiones, puede transformar nuestra vida, la de los demás, pero también las realidades de afuera. No porque a nosotros se nos ocurren buenas ideas o buenas estrategias, sino que Él nos está guiando hacia donde Él quiere que vayamos. Porque Él nos está guiando a salir hacia afuera, no quedarnos hacia adentro, sino que cambiar las realidades de lo que está sucediendo alrededor nuestro.
Por eso, en el tercer punto y último que quería trabajar con ustedes es: el Espíritu transforma realidades, nos transforma a nosotros, pero también para transformar. ¿Escucharon eso, no es cierto? Nos transforma a nosotros para ser parte de ese movimiento de transformación. Dios lo podría haber hecho sin nosotros, pero no lo hace así, sino que nos llama a nosotros a participar de ese movimiento de transformación radical. 2 Corintios 3, del 15 al 18 dice: hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Es como que pareciera que algo cubre nuestro corazón cuando algunos leen la Biblia, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Vemos de nuevo. A mí me gusta esa frase, yo siempre la he aplicado a mi propia vida. Cuando el ciego, ¿se acuerdan de ese ciego en el capítulo 9 de Juan, del Evangelio de Juan? Cuando le dicen, pero ¿cómo va a ser que este pecador, este hombre, te va a dar la vista? Y él le dice, no sé. Lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Yo muchas veces me he encontrado respondiendo de esa forma. No sé, pero lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. El velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Así que todos que con el rostro descubierto reflejamos en un espejo la gloria de Dios, ¿qué es lo que dice? Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Esta acción del Espíritu entonces nos transforma, pero no nos transforma para dejarnos ahí sentaditos. Les puedo contar una perdida, ¿no es cierto? Entre nos nomás, no sale de aquí, no sale de YouTube, dicen. Una de mis oraciones cuando yo recién empecé a asistir a la iglesia, no, Señor, déjame aquí nomás tranquilito en la banca y yo ahí estoy bien. Y cuando uno hace esa oración parece que el Señor tiene ese humor medio extraño. ¿Usted ha notado ese humor del Señor, no es cierto? Y entre más oraba así, más pega me daba. Y entre más oraba así a través de los años, más llamado y más cosas me ha dado. Somos transformados, po. Y el Señor nos llama y te llama a ti para que tú encarnes ese evangelio. No en el sentido de ser Jesús, pero sí encarnar ese evangelio para llevarle esperanza a otros. No solo para ti, sino que imagínate cuántas personas a tu alrededor viven sin esperanza, viven con vidas quebradas. En la misma población, me refiero a esta comuna, cuánta violencia se puede ver en nuestras calles. Y el Señor puede usar esta iglesia para llevar ese evangelio de transformación, de paz, de reconciliación, de esperanza a esas personas. Yo sé que ustedes tienen muchos programas que apuntan a eso. Pero quién sabe si eso es solamente la punta del iceberg de lo que el Señor quiere para ustedes. Uno tiene que estar abierto a la obra y al movimiento del Espíritu Santo. La pregunta es si ustedes están dispuestos a eso. Yo me sumo. Yo le digo que sí al Señor. Yo no quiero quedarme fuera, sino que quiero ser parte de ese movimiento. ¿Estás dispuesto o no? ¿Están dispuestos o no? Ya, ahí sí. Aunque el Espíritu es el primer agente para sanar, para restaurar y para liberar, Él nos hace partícipe de ese movimiento en el mundo. El Espíritu liberta para libertar, no liberta para libertar. Nos sana para sanar, nos restaura para restaurar. Es la restauración de la imagen de Dios en nuestras vidas que restaura nuestra relación con Dios,
con nosotros mismos, cómo nos vemos, con los demás y con la creación. Eso da para otra serie, ¿no es cierto? Pero es cómo nos relacionamos con Dios, cómo muchas veces nos relacionamos con nosotros mismos, con imágenes bien distorsionadas que tenemos de nosotros, pero también con los demás, cómo nos relacionamos con los demás, a veces sospecha, o enojo, ira, parece que todo va a salir mal, pero también con la creación en su conjunto. Dios nos llama a ser buenos administradores de esta creación, por lo tanto, también tenemos que tomarla en cuenta, no abusar de ella. Imagino que estas semanas ustedes, y digamos a través de los años, le han tomado mucha atención a la transformación personal y social. Me refiero también con esta serie de Radical. Pero me gustaría también dejarles, que es lo que de verdad estuve reflexionando, orando, este segundo aspecto de la transformación social. Pareciera que nuestro Santiago se ha transformado en un Santiago bien violento en muchos sentidos. La pregunta es, ¿qué haremos? ¿A qué está llamada la iglesia? Antes se decía, antiguamente, ¿no es cierto?, que con la predicación se le arrebataban almas a Satanás. ¿Se acuerdan o no? Algunos de ustedes. Pero la pregunta hoy es, ¿qué haremos con las realidades de los adolescentes o jóvenes que se pierden en la droga o en la criminalidad? ¿Qué haremos con las personas que sufren en los márgenes de la sociedad? El llamado de la iglesia entonces siempre es a trabajar para esa transformación de las vidas, pero también para la transformación de las realidades de nuestro alrededor. Yo sé que ustedes lo hacen, pero mi pregunta es, ¿cuál es el siguiente paso? Yo creo que ustedes son de una iglesia que siempre se pregunta, ¿cuál es el otro paso? ¿A qué nos está llamando el Señor? ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué pasa con nuestros barrios, nuestras poblaciones? Esto obviamente es desafiante si nos saca de nuestra zona de confort, pero también a lo mejor significará seguir en conversaciones con las autoridades, crear otros programas, llamar a más personas que nos ayuden y que nos colaboren. Significará confiar en el Señor para la provisión económica, siempre. Y nosotros sabemos que el Señor es fiel. El que llama, sostiene. Y eso es lo que sí demandará un compromiso radical. Nuevamente la palabrita, ¿no es cierto? Volver a la radicalidad del Evangelio. Un compromiso con Cristo. Pero ese compromiso sabiendo que estamos bien plantados. Y quiero mostrar la última imagen, por favor, de un árbol. Esto yo lo leí por ahí, o sea, le saqué una foto, pero tiene que ver con esto, con ese árbol que está en la última imagen, que tiene que ver con las raíces. Nadie, nuevamente radical significa raíces. Nadie puede crecer si no tiene raíces profundas. Nadie puede crecer, esto fue lo que yo leí por ahí en una cita, nadie puede crecer si no nutre sus raíces. Nadie puede ser radical si no tiene raíces profundas. Fíjense que muchos árboles, ustedes saben que así como crecen hacia arriba, crecen hacia abajo. Muchas veces los árboles tienen raíces más grandes de lo que se ve. Lo que no se ve sostiene lo que se ve. Y ese árbol después no solamente crece sano, sino que además da fruto y alcanza, incluso puede ser de sombra para los demás. El Espíritu Santo puede guiarnos a ser esa iglesia que tiene raíces profundas, que puede profundizar, pero no solamente para quedarnos nosotros con eso, sino para alcanzar a otros,
para que este evangelio realmente se conozca y para que la realidad de nuestro alrededor realmente se transforme. No por nuestro poder, sino por el movimiento del Espíritu. Recuerden que una ciudad en lo alto se ve. Una luz no se puede esconder bajo un almud, ¿no es cierto? Sino que tiene que ser puesta en un lugar para que alumbre. Y esa es la luz, no nuestra, sino la luz de Cristo en medio de la ciudad. En un mundo violento necesitamos la paz de Cristo, la transformación por el Espíritu Santo. Y yo quería preguntarles nuevamente, al cerrar este sermón, si ustedes están dispuestos a seguir a Cristo, si están dispuestos a ser misioneros de Él o misioneras de Él, si están dispuestos a ser pastores o pastoras. Y estoy hablando de realmente, yo estaba luchando a ver si hacía este llamado o no, pero realmente a decirle, yo quiero entregar mi vida para ser un misionero tuyo o una misionera tuya. Quiero entregar mi vida con valentía, ¿no es cierto?, a ser pastor o pastora. Les quería contar que otra perdida, que cuando el Señor me llamó al pastorado, yo dudé tanto porque yo decía, pero ¿cómo me va a elegir a mí? Si hay tanta gente buena en la iglesia. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a propósito de las heridas, pues, las heridas que tienen que ver con la falta de visión de uno mismo, de la falta de autoestima también. Heridas del pasado, donde uno fue rechazado. Yo decía, pero ¿cómo el Señor me va a elegir a mí? ¿Saben cuántas veces le pregunté al Señor que me confirmara? No fui nada como Gedeón, que le preguntó una vez que lo confirmara. Bueno, 2 veces. Yo le pedí que me confirmara como 10. Fácil. Quizá ustedes se hubiesen cansado conmigo, pero el Señor no se cansó conmigo. Y me siguió preguntando y me siguió confirmando y tuvo gracia. Y me decía, sí, hombre, sí. Ya te dije que sí. La pregunta para ustedes es, ¿están dispuestos? ¿Están dispuestas? Yo le quiero preguntar con valentía si alguien quiere pasar acá adelante. Vamos a tener una oración que diga, yo quiero entregar mi vida al Señor para un compromiso mayor. Con valentía, con los ojos abiertos, aquí es público. Si alguien quiere pasar, le voy a decir, pase. Quiero yo dar un paso más allá. Quiero entregar mi vida para ser misionero tuyo. Lo que sea, pastor, el pastorado. ¿Hay alguien alguien más que quiera hacer ese compromiso? Gracias, el Señor te bendiga, hermano. El Señor te bendiga, hermano. ¿Alguien más? Si hay alguien que está luchando también ahí. Le voy a pedir a uno de los pastores que ore con mi hermana, o pastora y un pastor que ore con mi hermana. ¿Hay alguien más? No dejes pasar la oportunidad de comprometerte con el Señor. Bueno, oramos entonces, nos ponemos de pie y oramos al Señor. Ahí ora en tu puesto y dile, Señor, gracias porque nos has llamado a un compromiso mayor en estas semanas de discipulado radical, pero queremos unirnos a tu movimiento, a un movimiento que tú comenzaste, a un movimiento que ha sido potenciado y transformado por tu Espíritu Santo. Un movimiento de transformación que no solo tiene que ver con nosotros, sino nosotros nos estás llamando, a nosotros a ser parte de una transformación que tiene que ver con los demás, con la sociedad a nuestro alrededor, con las poblaciones, con los barrios. Ayúdanos y muéstranos esa visión. Ayúdanos, Señor. Llena con tu Espíritu Santo a mis hermanos, dale gracia, dale esa visión. Así como se la diste a Pablo en su momento, mostrándole a un varón macedonio que decía, pasa a Macedonia. Necesitamos tu ayuda.
Así queremos ver también claramente la visión tuya en nuestras vidas, Señor. ¿A dónde nos estás llamando? ¿A dónde estás llamando a esta iglesia? Te agradezco por su ministerio que tú has impulsado a través de los años, a los pastores, a las pastoras. Señor, que tú le llenes de gracia y nuevas fuerzas a los servidores de esta iglesia, Señor. Y que esa presencia tuya, Señor, esté con cada uno de ellos, Señor. Pero queremos pedirte, en el nombre de Jesús, que nos muestres también el segundo paso, el otro paso. ¿Cuál es el siguiente paso, Señor? A lo mejor tú nos estás llamando y desafiando a hacer algo más. A veces nosotros creemos que ya estamos en un plano y que estamos bien y que ya hicimos lo que teníamos que hacer, pero a lo mejor este es el comienzo. Este es el comienzo para un nuevo camino, Señor, contigo, con un nuevo desafío para tu gloria. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú muestres eso, Señor. Muestra ese caminar. Gracias, Señor, por esta iglesia y que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe siempre en este gran movimiento al que tú nos llamas a ser parte, Señor. Danos visión, quita nuestro velo para poder ver ese propósito, porque donde está tu Espíritu también, ahí hay libertad. Gracias, Señor, y oramos para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.